Muy buenas, mis queridos amigos. Aquí estamos con el vivo de los sábados. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes de hablar con él, me gustaría leer un comentario que me han enviado desde Estados Unidos. Alex me ha puesto así. En agosto del 2011 yo emigré a Estados Unidos. El 13 de enero del 2013 me llama por la noche mi familia para avisarme que habían matado a mi hermano de 2 disparos en la cabeza, uno a quemarropa por detrás y luego uno de frente, dejándolo tirado cerca de la casa, y mi sobrino, que en ese entonces tenía 14 años, lo encontró. Nunca los policías atraparon a los mareros responsables, a pesar que los vecinos sabían quiénes habían sido. Yo pude viajar a las 2 semanas y casi me tuvieron escondido para que no fueran a querer matarme a mí también. Tal era el miedo que cogió mi familia, en fin, que ahora alguien me venga a decir que lo que hace el presidente Bukele con los mareros está mal, simplemente o nunca le pasó nada o no vive en El Salvador. Y no es venganza, es una justicia necesaria desde hacía tiempo. Mis amigos, muchos de los que se fueron de El Salvador han tenido que pasar lamentablemente por estos sucesos trágicos. Ahora bien, antes de empezar con el directo de hoy, me gustaría, como cada sábado, comentar o leer las 50 ciudades desde donde me miran. Así que vamos a ir rápido a ellas porque hay ciudades nuevas que aparecen en septiembre. Trujillo, Perú; Palmdale, California; Calgary, Canadá; Brentwood, Nueva York; Lancaster, California; Denver, Colorado; Seattle, Washington; Phoenix, Arizona; Ciudad de México; Filadelfia, creo que es Pensilvania, ¿no? Guayaquil, Ecuador; San José, California; la primera de El Salvador; San Miguel; Santa Ana, también de El Salvador; San José de Costa Rica; La Habana, Cuba; Washington, D.C.; Barcelona, España; San Diego, California; Lourdes, El Salvador; Sacramento, California; Austin, Texas; Mexicanos, El Salvador; Santiago de Chile. A los amigos chilenos, lo siento mucho, ayer lo pasamos por arriba, merecían perder por más goles, pero perdieron solo por 3-1. No pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Será para la próxima, si es que hay. Charlotte, Carolina del Norte; Panamá; Managua, Nicaragua; Montevideo, Uruguay, mi querido Uruguay; Atlanta, Georgia; Chicago, Illinois; Santa Tecla, El Salvador; Bogotá, Colombia; Madrid, España; Montreal, Canadá; Ciudad de Guatemala; Miami, Florida; Área Metropolitana de Las Vegas; Toronto, Canadá; Boston, Massachusetts; Ilopango, El Salvador; Soyopango, El Salvador; Lima, Perú; Apopa, El Salvador; Dallas, Texas; San Francisco, California. Y las 5 primeras, que creo que son las mismas de siempre: Baltimore, Maryland; Houston, Texas; Nueva York; Los Ángeles, California; y San Salvador, El Salvador, que por cierto estaré allí la semana que viene. Ya tengo ahí la bandera puesta. La semana que me viene me voy a El Salvador. Vamos a ver qué nos espera por ahí. Vamos a ir para el Día de la Independencia, 15 de septiembre. Estaremos ahí. Espero que no llueva mucho. He visto el pronóstico del tiempo y me ponen lluvia todos los días. Espero que llueva de noche porque no me quiero perder nada. Llevo GoPro, tengo otra cámara más para ir para entrevistar a la gente, micrófonos buenos para que se escuche bien, de todo un poco. Vamos a grabar todo lo posible para poder después subir para ustedes, aquellos sobre todo que son salvadoreños y que no han podido volver después de tantos años a su país. Vamos a hacer o a tratar de hacer un video emocional, del primer video, que sea de nuestro viaje desde aquí, desde casa, a El Salvador. A ver si sale algo lindo. Pero bueno, mi señora, aquí no estamos para hablar de lo que vamos a hacer, sino que tenemos un invitado que está esperando detrás de bambalinas. Le vamos a dar paso ahora. Mira, aquí tienen
el nombre del canal porque él también es un salvadoreño que trabaja también y hace videos para YouTube, el Jos salvadoreño, pero sin ñ, hay que ponerle con N. Ahí lo encontrarán. Yo les pido, por favor, que un salvadoreño, que ustedes que son salvadoreños, que se suscriban a su canal. Ahora vamos a entrarle al pobre Josué que está, y lo estoy viendo yo en la pantallita esperando, para que nos cuente cómo es su vida. Él nos contará a ver dónde vive, porque él tuvo que emigrar también, a salir de El Salvador. Y nos contará por qué se tuvo que ir. Así que le vamos a dar la entrada ya mismo. Muy buena, señor. ¿Cómo está usted? Buenas, aquí, buenas tardes. Estamos muy bien aquí y muy feliz de estar aquí en tu canal, estar aquí compartiendo contigo, con tus suscriptores, que veo que la mayoría son compatriotas, así que va a estar bueno esta plática. Sí, ¿no? Tienes un canal, estaba comentando, un canal de YouTube, ¿no? ¿Verdad? Aquí, ¿qué es lo que muestras en el canal? ¿Jos o Josué? ¿Cómo te llamo? Me llamo Josué, pero puedes decirme Josué mejor. Vale, perfecto, En el Josué. canal, sí, en el canal, bueno, me pueden encontrar como el host o el host salvadoreño, así me pueden encontrar porque ya aparezco ya en YouTube. Eh, bueno, yo vivo en los Países Bajos, entonces yo hago bastantes videos sobre conociendo los Países Bajos, un poco de lo que es mi vida, de los trabajos que hago, de cómo se vive aquí en los Países Bajos. Hablo bastante de acá, de este país, y también en algunas oportunidades que salgo a Dinamarca, Alemania, Bélgica, los países que están acá un poco más cerca. Así que estoy haciendo videos más que todo así de conocer los lugares. Me gusta mucho conocer la historia y todo eso de los lugares donde voy. Entonces, de eso se trata mi canal. Y de vez en cuando meto también cositas así salvadoreñas, como por ejemplo extranjeros probando las pupusas. Ya hay unos venezolanos ahí, hay unos dominicanos ahí. Me faltan unos holandeses que pronto vamos a tener también ahí. Entonces, siempre voy metiendo cositas así también salvadoreñas. Oye, justo que mencionaste ¿las pupusas se comen con cubiertos o hay que comerlas con las manos? Mira, todo salvadoreño me va a entender esto, que las pupusas que no se comen con la mano no se las ha comido bien. Entonces, bien sabes y bien te das cuenta quién es salvadoreño de verdad que las come con las manos. Ahora, hay gente Ajá. que discute y dice, la gente, déjenlo que la gente se lo coma como quiera, como se lo quiera comer, pero bueno, un salvadoreño de verdad sabe que es un insulto para nosotros que alguien se coma las pupusas con tenedor. O sea que ni me atreva a usar cubiertos cuando vaya a comer pupusas. No. O sea, la gente ya, según sé, ya te las ponen, los restaurantes ya te ponen un tenedor cuando ven que sos extranjero, porque saben que muchos no saben. Bueno, valga Claro, la yo las redundancia. probé en Milán. En Milán las probé cuando fui, iba directo a los cubiertos, pero yo no veía cubiertos en la mesa. ¿Y con qué lo como? Dice, con la mano, ¿cómo lo va a Sí, comer? Y yo no, comer con las manos, yo no estaba acostumbrado a comer con las manos. Y dije, pero bueno, hasta me supo más rico todavía comerlos con las manos. Hice un enchastre bárbaro que ya verás. Pero no, bueno, claro. estuvo bueno. No, claro, por eso te digo que el que no se las come con las manos, ya sabemos que o no es salvadoreño o no le han explicado que se las tienen que comer con las manos. Pero totalmente, yo siempre que invito a amigos así de otros países, les digo, miren, me dicen, ¿cómo se come? Ya cuando me dicen cómo se come, entonces voy yo y les digo, miren, nosotros las comemos con las manos, sin cubiertos, sin nada, con las manos. Eso sí, ustedes le pueden echar lo que quieran porque se acompaña con encurtido y salsa de tomate. Entonces, ustedes Ajá. pueden Y ahí comérsela como quieran. donde vives, Josué, en los Países Bajos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a decir Holanda, ¿no? Pero por Claro, lo yo visto ahora también. hay que decir Países Bajos. Bueno, bien. Hay muchos salvadoreños. Realmente es una comunidad muy pequeña, muy pequeña. Bueno, yo he conocido muchos salvadoreños por el tipo de videos que yo comencé haciendo en mi canal de YouTube. Porque yo comencé haciendo en mi canal de YouTube videos que hablaban sobre migración, sobre asilo y todo eso. Entonces, conocí muchísimos salvadoreños, muchos, bastantes, que venían a pedir asilo, pero cuando te das cuenta la comunidad es pequeña, o sea,
y están muy dispersos. Algunos están en el sur, otros el este, oeste, en el norte. O sea, estamos bien dispersos que es bien difícil reunirlos en un solo lugar. O decir, hay una gran comunidad, ¿no? Es muy pequeña. Y tus conocidos o amigos que tienes ahí en los Países Bajos, mayoritariamente, ¿de dónde son? Mira, son más que todo venezolanos y holandeses, porque venezolanos sí conozco, aún tengo vecinos que son venezolanos, nos reunimos con ellos muy quizás seguido. Con holandeses sí, bastante, tenemos mucha conexión con amigos holandeses que poco a poco vamos, porque los holandeses en sí son muy cerrados cuando vas a hacer amistad, pero cuando ya la hacen son muy abiertos y, o sea, ya comenzás, cuando ellos te comienzan a conocer, comienzan a ver cómo sos, cómo son las personas, ya te buscan, ya ellos solitos como todo aquí es por cita, entonces ya te hacen una cita y te dicen, vamos a llegar a tal fecha y todo va. Entonces, nos reunimos bastante con venezolanos, aunque como te digo, tengo muchos amigos salvadoreños también y nos ¿Y reunimos cómo es el con... tema del idioma? ¿Sabes hablar holandés? Sí, yo lo aprendí, ya creo que tengo alrededor de 3 años de que lo aprendí. No, no lo hablo perfecto, pero lo hablo todo lo que necesito como para defenderme en todas las áreas. O sea, ya entiendo bastante, ya tengo prácticamente 7 años, un poquito más de 7 años viviendo acá, entonces ya tengo que hablarlo por ley, pues. Claro, y 7 años llevas en Holanda, ¿no? ¿Es el único Sí, país en que estuviste viviendo en estos 7 años? sí, el único país, el único país. Ahora estaba yo leyendo al comienzo el comentario de un suscriptor de que tuvo que dejar su país por los problemas, digamos, que ya todos conocemos, que pasaba El Salvador. En el caso tuyo, ¿por qué te fuiste de El Salvador? A ver, en el año 2016, ya casi por esta fecha, en agosto, fue al inicio de agosto del 2016, yo decidí venirme para este país, pero todo comenzó porque en ese año, bueno, todos los salvadoreños que nos están viendo saben que en ese tiempo estaba gobernando un ex guerrillero llamado Salvador Sánchez Serén, presidente, el peor presidente que hemos tenido prácticamente en El Salvador. Y pues las pandillas se habían proliferado tanto porque en el gobierno anterior a ese presidente estuvo uno que se llama Mauricio Funes, que está asilado en Nicaragua y que, bueno, ha sido el mayor señalado de corrupción en El Salvador. Y en ese tiempo, él hizo un pacto con las pandillas y todo eso y le dio mucho poder a las pandillas. Vino en ese tiempo, claro, las pandillas existen desde hace bastante tiempo, pero en los años ha ido quizás tomando más fuerza, fue tomando más fuerza en el país, al punto que en el 2016, prácticamente todo ese año, o un poquito antes, 2015 todavía, muchos sufrimos de extorsiones. Extorsión al punto de que, bueno, no solo me hablaban a mí, le hablaban a la familia de mi esposa también por teléfono, pidiendo la extorsión. Yo trabajaba cerquita de mi casa, yo estaba a 5 minutos de mi casa trabajando en una empresa industrial y yo me cruzaba siempre a otra colonia que era contraria a donde yo vivía. Yo vivía en una colonia donde la Mara Salvatrucha gobernaba, pero trabajaba en una zona que estaba en el borde de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 en Soyapango. O sea, yo Eh, vivía eh, en la una, una pregunta, Josué, disculpa que te interrumpa. Para el que no sí. sabe, ¿qué es una colonia? Colonia es un barrio, un barrio de un barrio sí, claro, podemos decirle que es un barrio, una colonia. ¿Y Es lo por qué le que llaman como le colonia? llamamos. ¿Porque son barrios deprimidos o le puedes llamar a un barrio donde hay buenas casas también una colonia? No, prácticamente las colonias se le llama a los barrios que son quizás de una clase social un poco, no digamos que baja, sino que media baja, quizás. Claro, existe de todo ahí, pero son colonias donde las casas van en línea todas y
bueno, tú Ajá. sabes, las casitas en El Salvador son casitas como de fósforo. Las colonias ya de gente que tiene dinero, ya algunas son más residenciales, se les llama residenciales, aunque también hay residenciales que vive gente también no tanto buenos recursos, pero digamos que colonias es como decirlas, no sé si lo compare bien, pero como decir como unas favelas, no, no son todas Oh, en iguales, pero Brasil. son tipo así. Vale, entiendo. Vale, ya está, ya puedes seguir en lo que estabas, que te corté. Entonces, en ese tiempo, pues, tuvimos, como te decía, yo vivía trabajaba en el borde entre la Margen Salvatrucha y la Margen 18. Entonces, la Margen Salvatrucha, yo conocía en mi colonia, claro, todo el salvadoreño que me vea sabe que uno conoce a todos los pandilleros que vivían en su zona, uno los conoce de vista porque ellos se mantenían siempre posteando, como les decimos, se mantenían con su teléfono ahí llamando que quién entraba, quién salía, y todo eso, una comunicación que tenían muy bien estructurada, que tenían los pandilleros, bastante buena, que ellos sabían quién iba a entrar desde la entrada de la colonia, desde que entraba al barrio, sabían quién venía ahí, llamaban, si era alguien desconocido, llamaban a otro y más adelante le salían los pandilleros y todo eso. Entonces, uno los conoce, lo sabe quiénes son, se sabe los apodos, se sabe quiénes son. Entonces, ellos al ver que yo trabajaba en una zona contraria, pues comenzaron a extorsionarme en el punto donde, bueno, yo podía pagarles. Yo les dije, yo les puedo pagar tanto porque, o sea, todo salvadoreño sabe que en ese tiempo tenía que negociarlo con ellos, porque hablar con la policía en ese tiempo era pérdida de tiempo o también podría poner en peligro tu vida y la vida de tu familia, porque muchos policías trabajaban con ellos y les avisaban a ellos quiénes ponían denuncia. Entonces no podíamos poner denuncia en ese sentido. Entonces hubo un momento donde yo pues ya no pude pagar. Porque ustedes saben, el sueldo en El Salvador, yo ganaba más del mínimo, pero eh, las cosas, o sea, se ponían más caras. Yo estaba pagando mi casa con el Fondo Social, que es para pagar una casa propia. Fondo Social es la organización que te financia las casas en El Salvador, entonces, y yo estaba pagando la casa ya, mi casa propia. Entonces, o sea, el sueldo a veces casi no alcanzaba tanto suficiente para pagarles una extorsión, o sea, es muy difícil. ¿Y cómo es la cosa? Viene el tipo y te dice, si no me das tanto, ¿y cuánto le tenías Es que dar que de tu lo que pasa es salario? que ellos te llegaban con escuela, ellos te llegaban con escuela, o sea, no te decían de un solo, mira, me tenés que pagar tanto porque estás pasando de aquí al lado. En el caso mío, ellos no me decían, me tenés que pagar tanto, ellos decían, mira, sabes que estás trabajando en una zona que es contraria, ¿va? Entonces si vos querés que cuidemos a tu familia, que te cuidemos a vos, porque sabemos que aquí pasás, pues colaborarnos ahí con $20 semanales, mensuales, o en mi caso me lo ponían mensuales y todo eso, va. $20. Está bien, dije yo los podía pagar. Entonces ellos te llegan de esa forma, no te llegan de una sola vez así. Ajá. Algunos quizás sí, va, pero otros no, otros lo dicen como pagarnos para que te protejamos, es lo que ellos dicen. ¿Y te protegían Entonces, o no? ¿Te protegían de quién? de los otros pandilleros, supuestamente. Porque ¿qué eran dos Sí, grupos de pandilleros, ¿no? ¿O sí, pues como tres? te digo, yo trabajaba en la zona donde era la pandilla 18, en el borde entre la pandilla 18 y la MS. Entonces ellos sabían que yo trabajaba ahí. Entonces eso eh, hizo quizás a uno de ellos a decirme eso, colaboranos, que no sé qué, vaya, le colaboraba. Claro, esa orden no viene solamente de una persona porque ellos mismos tienen su jerarquía, que no pueden cobrarle a alguien una extorsión sin que venga de arriba, sin que venga de alguien que es la cabecilla de esa banda. Entonces, imagino que alguno de ellos pues le dijo, mira, esta persona trabaja ahí, pongámosle a él la extorsión, tanto, tanto, va, y me lo pusieron. Al punto que uno puede pagar, uno podía pagar, para que no te voy a decir que no, pero, o sea, no me protegían porque yo no corría tanto peligro, por decirlo así.
porque claro. yo me cruzaba la calle y ya estaba el portón de la empresa, o sea, yo estaba cerca. Pero Qué como desastre. en ese límite siempre había, a veces había problemas con que se querían meter una pandilla a otra, a la colonia y todo eso, entonces, por eso lo decían ellos. Pero Ah, llega un momento donde ya no les puedes pagar y ese es el problema con ellos. Cuando ya no les puedes pagar, entonces ellos vienen y comienzan a tomar represalias. Primero te dicen, te vamos a dar tanto tiempo para que nos pagues. Y si no puedes pagar, bueno, te damos tanto tiempo. Al punto que ya del juez te dice, hey, ahí ya se enojan ellos cuando ya no les pagas. Te dicen, ya te comienzan a insultar, ya te comienzan a decir vos qué pensás, que puedes jugar con nosotros, vos ya sabes quiénes somos nosotros ya conocemos quién es tu familia, quién es tu esposa, quiénes son tus hijos, ya sabemos quién es tal, tal, al punto que uno a veces tiene que buscar al pandillero que lleva la palabra ahí, que lleva la palabra, le decían, para decirle, hey, mira, me están cobrando tanto, ayúdame porque que me cobren menos y todo eso, pero o sea, a veces no puedes llegar a arreglos con ellos. Y ellos te ¿Y, dicen, no, y, tenés que pagarlo, pues. y cuál fue el detonante de que hiciera que tú dijeras, bueno, ya no aguanto más, me voy de aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que sucedió mira, en la zona donde yo vivía, para que me entiendan también los que me están viendo, yo vivía en la colonia Soyapango. Soyapango fue la colonia más peligrosa en El Salvador, en San Salvador, en la capital. Que hablar de Soyapango es hablar de las colonias Las Margaritas, de hablar de las colonias La Campanera, que fue muy conocida, de hablar de las colonias Prados de Venecia, San Bartolo, todas esas colonias pequeñas que eran bastiones de pandillas. Entonces, o sea, es bien complicado, ¿verdad? Entonces, el detonante fue de que en un momento sufrimos un ataque de casi un tipo secuestro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos querían que uno les pagara. Y cuando ya no les puedes pagar, ya mandan a sus matones y te acorralan. El problema es de cuando ya te tocan a tu familia. A uno lo pueden hacer lo que quieran, pero ya cuando te tocan a tu familia, ahí donde vos decís, hey, ya estuvo, ya, ya hasta aquí llegamos. Entonces, cuando yo sufro ese digamos, tipo secuestro, no fue secuestro en sí porque fue un encañonamiento que se bajaron con pistolas y armas y todo. Entonces, ya vos les decís, hey, negociemos esto. Yo sé que ustedes están enojados porque no les he pagado y todo, negociémoslo y todo. Yo ya venía pensando irme del país por la misma situación que no se aguantaba y también porque yo decía, yo no quiero que mis hijos en el país vayan a tener que ir a la escuela y ser compañeros de un pandillero, de un hijo de un pandillero, y ya sabemos que los hijos de los pandilleros cuando van creciendo, pues la mayoría siguen los caminos de los papás. Entonces no quiero que mis hijas, porque tengo 3 niños, pero las dos son hembras, que crezcan en una escuela donde haya pandilleros y después cuando ya crezcan me las quieran quitar. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que hacían los pandilleros. Entonces yo pensaba en el futuro siempre. Ya tenía pensado irme a Suecia, pero yo investigando sobre Suecia, pues dije, no me puedo ir para Suecia porque la situación para irse a Suecia es muy lejos y muy caro. Entonces lo que hice fue que Una pregunta. Has mencionado Suecia. Yo tengo entendido que muchos de los salvadoreños eligen Estados Unidos o Canadá. ¿Y por qué Suecia? yo busqué Suecia porque si yo busco Estados Unidos y Canadá me tendría que ir ilegal para Estados Unidos. Y irme ilegal con niños pequeños, eso yo no lo iba a poner en riesgo. Ya estaban en riesgo en el país para irlos a arriesgar a pasar el río y pasar hambre y pasar un desierto. ¿Ves? Entonces, España no lo elegí porque España yo sabía que la situación en España estaba más complicada para poder llegar con una familia. Los países que yo sabía que podía yo
por lo menos llegar con mi familia y comenzar, y que me iba a obtener una ayuda para empezar a yo desarrollarme en el país, pues eran los países de Bélgica para arriba. Entonces, Suecia, porque cuando yo estaba investigando sobre El Salvador en ese año, en el 2016, pues no había mucha información en YouTube. Entonces, yo buscaba en foros, en foros en internet, y encontré una familia salvadoreña que había estado pidiendo asilo en Suecia y contaba todo su proceso, lo fue contando todo cómo era el proceso, y yo decía, bueno, me voy para Suecia y sé que allá me pueden ayudar. Entonces, en ese tiempo que yo estaba planeando irme a Suecia, me sucedió ese problema que te digo, de que me encañonaron con todo, me pidieron un dinero y me dieron una semana para ir, para pagarles, perdón. Una semana, yo les dije a ellos, lo negocié en ese momento con toda la situación que estaba pasando, lo negocié y les dije, una semana denme y yo les pago. Y llegamos a un acuerdo porque ellos, como estábamos en la calle, estábamos metidos en un callejón, un pasaje, le llamamos allá a las colonias callejón. Y entonces lo negocié, lo hablamos y todo, y pues ellos dijeron, si te damos hasta tal fecha, pero nos tenés que dar $2,000. Yo dije, bueno, yo ya, como ya tenía todo pensado, ya sabía yo qué es lo que iba a hacer, yo les dije, ok, démosle para el domingo. ¿Qué es lo que hice? En esa semana hablé con mi jefe. Yo tenía 10 años de trabajar ahí, donde yo estaba trabajando. Yo trabajaba de control de calidad en esa empresa, y era también, como he estudiado diseño gráfico, pues trabajaba también a veces como diseñador gráfico de la empresa en algunas cosas. Entonces, le dije, dame esta semana. Entonces hablé con mi jefe. Mi jefe, gracias a Dios, mi jefe fue una buena persona, y me dijo, te voy a ayudar, me dijo, y te voy a despedir. Yo le dije, va, está bien, me va a indemnizar, porque en ese tiempo yo le dije a mi jefe, si usted no me echa, porque sí le dije, si usted no me echa, yo voy a renunciar, porque yo sabía que si renunciaba me iban a dar la mitad de mis 10 años de dinero, de Claro, indemnización. claro. Entonces él me dijo, no, yo te voy a echar para que te den el dinero completo, me dice. Mira qué bien. Y con ese dinero pues te puedes ir. Entonces renuncié, y él me ayudó para que toda esa movilización se hiciera en una semana. En una Muy, semana yo obtuve todo, hice todo mi papeleo y todo, y me Antes, quitaron. antes de seguir, me gustaría ir nombrando a todas las personas que están participando en el chat. Si me Sí, das un segundito, Josué. gracias. Tenemos a Tony Domínguez, María Gaditana, Pastor Comunica. Pastor Comunica también tiene un muy lindo canal que habla con emigrantes, sobre todo que han venido a España. Se los recomiendo de verdad. Pastor Comunica es un argentino, es el único problema que tiene, que es argentino, pero por lo demás es una persona excelente. Y no hablemos de fútbol, Pastor, no hablemos de fútbol, y si hay algún chileno mirando, mejor tampoco que se metan a hablar, porque le damos con todo. Ahí está. Susana, Susana Castelucho, segundo Wilson Cadena Noguera, Allen Peña, René Soun, Walter Chávez, Santaneco por el Mundo, Julio Durán, Viña Bojar, Papacito Sabroso. Me gusta esto. Eso no. Mira, no te miento, Papacito Sabroso. No sé si tendrá Tiene un canal Ay, también de... será un canal, no lo sé. No sé. Timmy Juan y Max Martínez, Jesús Serrano, perdón, y ya Jaime Arévalo, no me quiero perder a ninguno. Entonces, sigamos continuando. Entonces, tú, para entrar en Suecia dijiste que no, en Holanda, ¿cómo entraste? ¿Por asilo político? ¿Cómo fue que tuviste que hacer? Sí, lo que hice fue, vaya, ¿por qué el gran cambio de Suecia a Holanda, verdad? Es porque en esa semana un amigo me dijo, yo conozco una persona que está pidiendo asilo en Holanda, me dijo, y te voy a pasar la información. Contacté a esa persona, salvadoreño, que no me dio mucha información, pero me dio lo que yo necesitaba, porque de ahí me bloqueó y todo eso, no sé por qué lo hizo. Mirá. Y nunca lo conocí, la verdad. Pero me dijo cómo era la situación. Entonces yo sabía que en Holanda
era menos escala, era un poco más cerca que Suecia, no tenía que tomar muchas escalas pensando en mis hijos. Entonces dije, bueno, me voy para Holanda, sin saber más qué es lo que tenía que hacer en el aeropuerto, porque yo eso sí lo sabía, que me tenía que entregar en el aeropuerto y tenía que solicitar asilo. Ah, ¿cómo es eso? Que te fuiste solo Con mi y familia, sí. te fuiste todo con tus tres hijas y tu señora. Sí, me fui con dos, porque solo tenía Ah, dos en ese tiempo, mis ok, dos hijas. ok. Una tenía 1 año y la otra tenía 3. Entonces, nos fuimos para Holanda sin saber nada. Mira cómo era la policía en ese tiempo. Yo fui a poner la denuncia porque tú sabes que para pedir asilo usted necesita pruebas, necesita tener pruebas y todo eso. Yo fui a poner denuncia y lo que me dijo la investigadora de la división antipandillas, que fui, que supuestamente en ese tiempo funcionaba la división antipandillas, que no servía para nada, yo les fui a poner la denuncia y me dijeron, ¿por qué no te vas para Estados Unidos? Me dijeron. Y yo me quedé, bueno, supuestamente vengo a pedirle ayuda a usted para que me ayude a qué Sí, puedo hacer. ajá. Me estaba mandando para Estados Unidos. Le dije, ¿yo cómo me voy para Estados Unidos? ¿Voy a arriesgar a mi familia para irme a Estados Unidos? No puedo hacer eso. Así que bueno, puse la denuncia, no me dieron ni una comprobante de denuncia, nada de eso. Entonces tuve que recurrir a un abogado para que me diera una declaración. Me vine para Holanda sin conocer a nadie, sin saber qué es lo que iba a pasar, nada más sabía qué es lo que iba a hacer al inicio. La verdad que fue un momento muy complicado porque no sé, al recordarme de eso, digo yo, ¿cómo tomé esa decisión sin saber dónde venía y a Es qué verdad, venía ¿eh? o con quién venía? Pero en esos momentos uno pues piensa en su familia, ¿verdad? Lo primero, la desesperación y haces lo que sea, ¿no? Porque uno teniendo Claro. una familia y es que yo no me lo imagino, porque yo cuando vine aquí vine a España con todo hecho, porque al ser ya hijo de gallegos, tenía familia, era mucho más fácil, pero yo no me imagino lo que es irse a otro país en el cual no solo es que no conoces nada, es que ni siquiera hablas el idioma. Ni siquiera, ¿Cómo, ¿no? cómo es eso, no? ¿Cómo puedes tú llegar ahí y si, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde me muevo? Es difícil. Imagínate, el inglés que yo tenía era inglés básico. Pues, todos sabemos que en El Salvador, los que venimos desde abajo, por decirlo así, no tenemos un inglés muy bien desarrollado en el país. Lo que te enseñan en la escuela es un inglés básico. Yo me había puesto a estudiar por mi propia cuenta y por lo menos ya me defendía para decir algo. Entonces con eso me vine con mi inglés, fui al aeropuerto, les dije cuando llegué al aeropuerto después de 11 horas, o no me acuerdo si fueron 11 o 14 horas, pero llegamos al aeropuerto y solicité asilo. Yo fui a buscar, antes de recoger mis maletas, busqué a un oficial de migración y le dije, necesito asilo. Casi no me entendía mi inglés, pero logré decir, asilo, me decía. Ya ellos me llevaron a un lugar, a un sótano, un Ah, lugar muy bonito, donde me atendieron en la oficina, me tomaron mi huella, mi identificación, me preguntaron por qué llegaba y todo eso. Y pues ese día fue muy, muy difícil, la verdad, de mucha incertidumbre de lo que iba a suceder, pero comenzó todo lo que se llamó mi proceso de asilo. o sea, te pasaste Duró, todo el día en el aeropuerto y después del aeropuerto, ¿a dónde te me, enviaron? ¿A dónde fuiste? ese día del aeropuerto, como yo venía con mi familia, para los que no llegan con familia, los detienen en el aeropuerto y los dejan encerrados en el aeropuerto. Para Ajá. los que venimos con familia, lo que hacen es que te llevan a un campo de refugiados, de asilo, que para mí era como estar en una residencial, en una colonia de El Salvador de gente de dinero. O sea, me llevaron a una zona muy bonita, que en ese tiempo, claro, compartías una sala con personas. Yo me habían dado una habitación para mi familia y compartías la sala con otra familia, pero todo muy bonito, casitas muy bonitas, todo ¿De bien dónde era la otra ordenado. familia? La otra familia era de Turquía, me parece
de Turquía, era la otra familia que estaba ahí con nosotros, que se fueron rápido, solo estuvieron un día, los vimos, de ahí se fueron, no sé para dónde los llevaron, y nosotros nos quedamos ahí 5 días. Después de esos 5 días, bueno, pasamos ahí, estuvimos con mi hija mayor, que en ese tiempo tenía 3 años, se enfermó mucho del estómago y todo eso, que no podía vomitar. Bueno, una situación que acá sí me arrepentía de haber llegado, porque no sabía cómo poder ir donde un doctor. Ellos, claro, ellos te dan asistencia médica nomás llegar y todo, pero tú sabes que la asistencia médica en estos países es diferente a nuestros países. Entonces yo esperaba que me le dieran un antibiótico o algo a mi hija para que se le quitara todo ese vómito y todo, que no podía ni sostener ni el agua. Entonces uno piensa, ¿y qué hago? Yo había llegado hasta con mi seguro médico, seguro de viajes, entonces no sabía ni cómo utilizarlo tampoco. Pero gracias a Dios ellos pues me pusieron un doctor que me la revisó, de ahí de tanto que estaba desesperado, llamé de nuevo, mira, necesito que me ayude, mi hija no tiene nada, me la mandaron a un doctor y ese doctor me dijo, ¿cuánto tiempo tiene de estar así? Tenía como 2 días, le digo. Bueno, me dice, esperemos 2 días más, que en 2 días se le va a quitar. Exactamente en 2 días más se le quitó el problema, Mirá, porque era algo viral, nada más, que era, bueno, la sí, es verdad que algo pasajero, ¿no? algo pasajero, pero la Oye, desesperación de cinco uno. días. Claro, desesperación, dice, me dicen 2 días más, y dice, pero 2 días más no puedo esperar tan mal, pero bueno, quitando esas desgracias, ya haber pasado por toda esa incertidumbre que debe haber sido bestial, no me lo puedo imaginar. Después de esos 5 días, ¿qué pasó? Después de esos 5 días, bueno, pasamos una entrevista. Esa entrevista nos preguntaron más que todo cosas personales de quién era nuestra familia, nuestros papás, todo eso. Y después de esos 5 días nos trasladaron a otro campo de refugiados que quedaba en el lado este de los Países Bajos. Y la verdad que allí solo estuvimos también otros 5 días. De ahí nos trasladan a otro lugar. Todo eso era por medio de taxis. Ellos pagaban un taxi y te mandaban en taxi hacia los ACCs. Me mandaron a uno donde estuve quizás como 2 meses más o menos, casi 3 meses, donde yo hice ya después las entrevistas sobre lo que me había pasado en El Salvador, donde yo conté todo mi caso y donde yo tenía que esperar una decisión. En ese tiempo las solicitudes de asilo se hacían muy rápidas, entonces yo esperé solamente casi 3 meses para que me hicieran una entrevista de ese tipo. Me la hicieron y todo. Eh, la verdad que no fue muy, muy difícil hacer la entrevista. Yo conté, ellos en ese tiempo, ellos no sabían mucho de la situación que estaba pasando en El Salvador. En ese tiempo el presidente que el ex guerrillero, había dicho que en el país habían zonas seguras, se le llamaba a él, que el país era un país seguro. O sea, no tenían nada de seguro en el país. Yo lo que hice en ese tiempo, porque me negaron mi solicitud de asilo en ese tiempo, o no, perdón, cuando después de la entrevista me dieron un tiempo de espera, esa fue la decisión, un tiempo de espera que duraba 15 meses. 15 meses. Mientras tanto, Mientras tanto, yo tenía que estar en un de esos asilos, pues seguía estando ahí. ¿cómo? ¿Te pagaban todo? No, pero no, claro, Sí, no podías claro. trabajar, no podías hacer nada. En ese tiempo no podías trabajar, no podías, bueno, sí te dan dinero, te daban semanal, te daban dinero por tu familia, te daban comida, al inicio te daban comida, ya después que pasé la entrevista me comenzaron a dar dinero, ya me daban mi dinero, yo compraba mi comida, íbamos al supermercado, mi esposa cocinaba la comida y todo, hacíamos todo ahí. Solo que vivíamos en zonas, en un edificio que eran como tipo apartamentos, pero compartías la cocina con varias Ok. familias. ¿Y las Entonces, niñas fueron al colegio? ¿Las mandabas ahí, al colegio? sí, la mayor sí comenzó a ir a lo que le llaman acá eh, como tipo una guardería. Ellos comienzan como una guardería, entonces ella comenzó a ir a una tipo guardería a los 4 años.
De ahí comenzó en el grupo 1, que no es todavía primer grado, pero es como tipo primer grado. Comenzó ahí, o sea, la educación ahí te la dan de tus hijos. Eso sí, mientras estás ahí te dan seguro médico, tus hijos tienen educación y tienes comida y tienes dinero para por lo menos sobrevivir con tus familias. Entonces me dieron todo eso, me ayudaron, estuve todo ese tiempo sin trabajar. Es bien complicado porque uno se desespera, no haya qué hacer, la verdad, no hayabas qué hacer, no hayas que, Te aburre, como ¿no? cargo. Sí, porque a pesar de que te dan dinero, sí, pero, o sea, vos lo que quieres es trabajar, superarte y todo eso. Claro. Pasamos alrededor de casi 2 años cuando en un diciembre antes de Navidad me dan la respuesta negativa. Hmm. Ese fue lo peor que 2 años para decirte casi, que casi, no. casi 2 años. Fue un año, 6 meses cuando me dijeron que no. Un año, 6 meses y me llega la carta esa antes de Navidad. La pasamos un poco tristes porque no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos pensando qué vamos a hacer, para dónde nos vamos, todo eso. No queríamos tampoco andar los niños de un lado a otro, de un país a otro. Y bueno, tuvimos que meter la apelación. La negación me la hicieron por lo que te decía que el presidente había dicho que el país ya estaba seguro. Solo por ese dicho ya las autoridades holandeses asumieron que no había problemas en El Salvador. Ok. Sí, claro. Entonces, ellos te ponen un abogado, eso sí, lo tienen por seguro, un abogado, pero el abogado casi no me ayudó mucho, sino que lo que yo hice fue yo buscar la información, aun cuando yo llegué donde el abogado, un holandés, de esos holandeses que ellos son bien tajantes y te dicen, miren, usted su caso no tiene fundamento, no podemos hacer nada, no hay gente que haya venido y le hayan dado asilo acá. Cuando nosotros ya habíamos conocido una familia que tenía ya como en ese tiempo como 8 años de estar o 10 años de estar aquí en el país, ya por medio de asilo. Entonces Ajá. yo le dije al abogado, yo conozco una persona, una familia que tiene asilo, le dije. Ahora, por lo que me están negando, yo me busqué información y se la llevé y le dije, miren, lo que el presidente ha dicho es esto, aquí está la contraparte de lo que está pasando en el país, se lo mostré, me dijo, vamos a mandar esto a migración para que ellos lo revisen y todo eso. El abogado no investigó nada porque él me dijo, no encuentro nada sobre El Salvador, me lo dijo así, sinceramente, yo dije, este abogado no sirve porque solo pones en Google El Salvador pandillas y lo encontrás rápidamente. Entonces, lo que hice yo es hacerle el trabajo a él, que tenía que hacer él, pero como a mí me convenía, pues tenía que hacerlo. Claro. Así que lo que hice fue bueno, busqué la información, se la mandé. De ahí el abogado me dijo, mira, me dice, si puedes conseguir la declaración jurada que te la manden desde El Salvador, sellada con Apostillado. apostillada, Sí. que te lo manden con lo más legal posible, me dice, vamos a meterla y vamos a mandarla. Cuando yo tenía un abogado allá en El Salvador que me estaba haciendo todo ese movimiento, Y le dije, Josué, a ver si entiendo. Entonces, te vino la negativa, tú tuviste que dejar donde estabas viviendo no, o apelaste y seguías ahí. sí, podías apelar, hay dos oportunidades para apelación acá. La primera oportunidad la puedes hacer aquí en el país, la segunda te dicen que no, aunque puedes pedir que te dejen acá esperando. A veces te lo dan, a veces no, pero en la primera que yo estaba sí tenía derecho a quedarme todavía en el lugar. Entonces, en ese tiempo yo metí la apelación, mandé a pedir los documentos, me mandaron todos los documentos que yo necesitaba, busqué más documentación en El Salvador que respaldara mi caso, me mandaron todo eso, cuando se lo presenté al abogado, me dijo el abogado, esto está perfecto, lo que me has traído, se lo vamos a mandar, muy contento el abogado por lo que le había mandado, porque yo le había hecho el trabajo prácticamente. Todo, claro. ¿Y le tuviste que pagar? No, ellos le pagan migración, les paga a ellos. Ah, ajá, ok. Entonces, bueno, hice todo el trabajo, en el mes de, quiero ver, eso fue en diciembre, tuve que esperar casi 3 meses para la apelación. Antes de la apelación, él ya había mandado toda su documentación que yo le había dado
y me llega una respuesta en marzo, después de diciembre a marzo, exactamente, me llegó una respuesta de migración diciéndome que yo ya no iba a ir a la apelación, sino que migración había decidido revisar de nuevo mi caso, así que me quitaban la apelación. Así que no fui a Ah. ningún juez, no fui a ningún lado de esos. Y ya eso me dio respiro y dije, eso es una buena noticia, dije. El ¿Y abogado me después de lo dijo cuánto también. tiempo, digamos, te dijeron, te dieron la aprobación? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Después de marzo me la dieron en mayo. En mayo me llegó la respuesta positiva de que me habían aceptado mi solicitud de asilo en el ¿Qué país. Que hiciste me ahí podía... cuando recibiste eso? eso fue lo mejor. O sea, me alegró tanto porque yo dije, vaya, ya, ya cumplimos, ya nos podemos quedar acá, ya no tengo miedo de que vaya a pasar nada, que me vayan a deportar a El Salvador. Había nacido mi hijo también, el niño nació acá. Entonces, ya yo dije, por mi familia, pues qué bueno. Así Sí. que nos alegramos mucho, la verdad, nos sentimos muy contentos de que haya pasado eso. Y a Y partir de ahí, ¿qué fue? Que tuvieron que irse de ese refugio y a buscarse casa, ¿no? Y trabajo. ¿Cómo fue sí, todo eso? ¿Fue rápido? en ese momento sí, te dan, ellos te buscan una casa de alquiler, una casa del sector social. Sector Ajá. social, en el sector social lo buscan todos los holandeses porque son las casas más baratas, porque son subsidiadas por el gobierno. Entonces, yo digo siempre esto y lo digo también a la gente que me ve siempre cuando tengo la oportunidad de hablar sobre este tema de asilo acá en este país. Y digo que los que estamos aquí pidiendo asilo somos privilegiados y no deberíamos de serlo porque no somos personas que vivimos en este país, no somos ciudadanos de este país. Y no deberíamos de serlo y deberíamos de estar agradecidos de que el gobierno pues nos haya dado esta oportunidad que tenemos. La verdad que sí, Sabes ¿no? que a nosotros nos dieron una casa del sector social. Esta casa, cada persona que viene me dice qué bonita esta casa porque es una casa grande, pues. Y una casa que los holandeses pasan esperando que hasta más de 15 años para que les den una casa así. A mí me la dieron en prácticamente 2 meses. Imagínate, entonces, y ellos me ayudan, me dieron un préstamo, yo lo pagué después para que yo pudiera amueblar mi casa. De ahí el gobierno te ayuda para que puedas estudiar el idioma, entonces por eso yo aprendí holandés, porque ellos te ayudan que aprendas holandés en 2 años, 3 años te dan, perdón, 3 años, yo lo aprendí en 2 años. Y si vos sacas el diploma de que te has integrado al país con el idioma, con la cultura y todo eso, tú ya no tienes que pagar el préstamo del idioma. Entonces yo Ah, no pagué nada de eso porque aquí es muy caro pagar para aprender holandés, muy caro. es muy caro, ¿no? ¿Y te Sí, sirve para algo aprender holandés aparte fuera de Holanda? ¿En algún otro país se habla holandés? solo Bélgica, la primera parte de Bélgica, la parte norte de Bélgica nada más. De ahí solo Holanda. Eso, nada La- más. Pero tú ahora, después de 7 años, te sientes integrado en la sociedad holandesa, ¿estás contento de vivir ahí? Sí, claro. Mira, yo ya tengo 7 años y ya hasta ahorita ya estoy esperando mi nacionalidad, que ya me la aprobaron prácticamente. Solo estoy esperando la ceremonia, ya que me hagan la ceremonia de nacionalidad para convertirme Ajá. en holandés. Ya, ya eso es el último respiro que yo tengo porque como tú sabes, los documentos que te dan acá de residencia de asilo siempre dice asilo y no dice residencia temporal, no dice solo residencia permanente, sino que dice residencia temporal de asilo, residencia permanente de asilo. Entonces, Sí, sí, eso a sí. veces lo marca uno cuando vas a mostrar Lo tu documento, estigmatiza, pues. ¿no? Claro, Sí, claro. entonces, Y ahora yo ya. noto que estás contento ahí. Si yo te hago esta pregunta, quizás una pregunta un poco comprometedora. Si yo te digo, Josué, ahora cómo está la situación de El Salvador, que parece que es el país más seguro de toda América, ¿te pensarías volverte a ir a El Salvador? Mira, yo tengo pensado ir a vacacionar un tiempo, porque tengo que ir a mi país. Ya con mi nacionalidad yo ya puedo regresar. Eh, voy a regresar, sí, pero no a quedarme, porque mis hijos están muy integrados a este país. Mis hijos hablan mejor holandés que español. Claro, hablan muy bien español, pero
al no conocer muchas palabras en español, ellos lo mezclan, hacen un español holandés mezclado. Entonces, el español que ellos escuchan es el único que nosotros hablamos, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, no se relacionan mucho, están muy integrados en el país. Y al decir, me voy con toda mi familia de regreso para allá, es hacerle daño a mis hijos porque tendrían ellos que volverse a integrar a un país nuevo que ellos prácticamente no conocen, porque no se recuerdan de cómo es. Ahí le Entonces, has dado en el clavo porque, te digo la verdad, mucha gente de los que se comunican a través de este canal son personas que llevan 30, 40 o más años viviendo en el exterior, sobre todo en Estados Unidos o Canadá. Y ellos, porque son gente grande ya, estamos hablando de gente de más de 60 años, están siempre pensando en terminar sus días en el país que los vio nacer. Pero claro, él lo piensa, pero sus hijos quizás no, sus nietos tampoco, porque no saben ni siquiera quizás dónde queda El Salvador. claro, Entonces, hacer eso quizás para ellos es, sabes que no lo van a decir que no, pero tú estás ahí en el medio y es el problema que tenemos todos los inmigrantes, ¿no? Que si pensamos en volver, no, tenemos que ser o egoístas, en decir, nos vamos nosotros, pero todos los que tenemos atrás le estamos haciendo quizás un daño, porque ya no es más su país. Y no es mismo para nosotros, ¿no? Porque yo sí, siento cuando claro. voy que ha cambiado, obviamente cambia todo, cambia la gente, cambia la manera quizás de hablar, ha cambiado el sitio donde has caminado una vez cuando eras niño, tu escuela, el colegio, ha cambiado todo. Es muy lindo volver a respirar el mismo olor, pero tu cabeza ya ha cambiado. Y quizás después que pasas un mes ahí, dices, estoy extrañando donde estoy viviendo ahora. Eso es lo malo de ser del emigrante, ¿no? Es una tristeza todo eso. Yo no sé Eso si es lo siente que lo mismo. eso es lo que yo quiero experimentar, lo que me dices tú, porque yo no lo he experimentado. Tengo unas ansias de ir a mi país, de visitar El Salvador, más hoy como está la situación, tengo muchas ganas de ir y no sé qué va a pasar cuando yo esté allá, cómo voy a sentirme yo al estar lejos de aquí, ¿me entendés? ¿Qué Pero, sería lo primero que harías cuando llegues a El Salvador? uy, me voy a comer unas pupusas. Y meter unas pupusas y a tomarme una cura champán yo creo que va a ser lo primero que voy a hacer. Extraño las pupusas de allá, aunque mi esposa hace pupusas aquí, ella es muy buena cocinera, entonces ella cocina muy bien acá, pero tú sabes que el sabor no se le iguala al propio del país. Ah, no, es lo mismo que me pasa a mí. Si voy a Uruguay, lo primero que voy a hacer es comerme un asado. Es Bueno, la comida típica, ¿no? Y sí, después ir a ver a claro. tu barrio también, ¿no? Ir a ver cómo Sí, está tu barrio. sí, y a ver, he visto por videos de YouTube también el barrio donde yo vivía, la colonia, y veo que cómo ha cambiado. La familia misma me lo dice, porque todavía tengo familia allá, tengo dos hermanos allá. Entonces ellos me dicen que ha cambiado mucho. ¿Para mejor o Mi peor? suegra, no, mejor, mi suegra me lo dice también. Mi suegra vino hace unos meses, en diciembre, y ella nos vino contando también cómo estaba la situación, que había cambiado mucho la situación del país, de la colonia donde vivíamos también. O sea, todo ha cambiado completamente en ese sentido y se respira mucha seguridad, me dice, mucha tranquilidad. Contrario a lo que muchos dicen antes lo que te daban miedo eran los pandilleros, que hoy te dan miedo son la policía, la Fuerza Armada, pero mentira. O sea, te sientes más seguro todavía Más y ella seguro, me lo ¿no? dice. No, porque el que no Entonces, está en cosas raras no tiene por qué temer, ¿no? claro que no, no, sí, mira, yo vengo siguiendo a Nayib Bukele porque yo lo conocí estando aquí, pues lógicamente. Conocí de él estando aquí. Bueno, en El Salvador sí comencé a escuchar de él por lo que él hacía en Nuevo Cucatlán. Y hasta salía en las noticias, salió en Primer Impacto, salió un reportaje sobre Nayib Bukele cuando él era alcalde de un municipio pequeño llamado Nuevo Cucatlán. Entonces, yo ahí comencé a escuchar, estando en El Salvador, comencé a escuchar de él. Y yo decía que bueno lo que hace, darle su sueldo a ancianos para que darle mensualmente para su comida, pagarles beca a los jóvenes para que vayan a estudiar a la universidad. Y todo eso que hacía para mí era nuevo, pues, porque
O sea, el gobierno que teníamos en ese tiempo era un gobierno que era de lado izquierdo, pues, del FMLN. Entonces ellos prometían cosas así, pero no las hacían. Entonces engañó a mucha gente, nos engañó porque yo también fui parte de eso. Nos engañaron diciendo que íbamos a tener, que lo íbamos a vivir mejor, que íbamos a tener más oportunidades y pues no se tenía, pues. Cuando yo Claro. estaba acá ya comienzo a oír hablar de Nayib Bukele como alcalde para San Salvador, para la capital. Entonces yo dije, hey, qué bueno que él se va a lanzar como alcalde, pero él venía con el FMLN, con su partido antiguo. Entonces, yo vengo oyendo de él desde hace tiempo y vengo viendo y lo vengo siguiendo cómo ha seguido haciendo las cosas. Y estando en la capital, arregló el centro de San Salvador, que yo dije, wow, qué bonito ha dejado el centro de San Salvador, pues, o sea, el centro de San Salvador era un caos completamente, no había nada. Allá eran pandillas las que gobernaban, asaltos, si te metías a muy adentro del centro de San Salvador, sabías que podías no salir vivo de ahí. Y hoy que veo todo eso y veo videos y digo, wow, qué cambio ha dado el país, pues, qué cambio ha Está, dado la claro. capital. Entonces, y después de que la capital, veo que él se va a lanzar para presidente todavía, entonces digo, este viene haciendo las cosas bien desde el inicio, ¿me entendés? ¿Tú entiendes que la gente, muchos ONG se quejen de lo que está haciendo Bukele? Sí, ¿Entiendes fíjate por qué? que yo tengo mi opinión al respecto, porque yo digo, nadie que no haya vivido en El Salvador puede decir que les están maltratando los derechos cuando nuestros derechos no fueron en ningún momento Cuidado, sí, protegidos. claro, protegidos. Entonces, no pueden decir, estamos protegiendo. Yo como ser humano me da tristeza cómo esos tipos son agarrados en las cárceles, porque soy ser humano, ¿me entendés? Como ser humano que soy, pero a la vez no me voy a alegrar completamente y decir, hey, qué bueno que los están matando, qué bueno que los están tratando mal, pero digo, qué mala la decisión que ellos han tomado y que sus decisiones hoy los están siguiendo a ellos. Personas que han sido capturadas en este régimen de excepción porque antes fueron pandilleros que se salieron de las pandillas, pero todavía tenían sus tatuajes en su cuerpo, entonces fueron llevados para Secot. Entonces, gente que quizás ya no estaba delinquiendo, pero tenía todavía esas marcas en su cuerpo que todavía que se las llevaron, pues, entonces las consecuencias se siguen pagando. Uno de ellos, yo vi un reportaje una vez que decía uno de ellos, yo me aparté de la pandilla hace tanto tiempo y miren dónde estoy ahora de nuevo. Y no me quejo de lo que está pasando. Sabía yo que esto iba a pasar en algún momento. O me iban a matar o yo tenía que volver a la cárcel. Pero Claro. eso fue las decisiones que yo tomé desde el inicio y aquí las estoy pagando todavía. Entonces, como ser humano da tristeza, pero también te da como más respiro y decir, la verdad que tenía que pasar. Yo siempre decía a mis amigos que la situación de las pandillas en el país tenía que romperse desde la raíz. Y es lo que Nayib Bukele hizo pues con su gobierno. Muy Claro, bien, hoy claro. Nayib Bukele lo que yo pienso y para mí es una buena persona, una persona que tiene la voluntad política de hacer las cosas bien en el país. El problema no es de Nayib Bukele, sino de la gente que se está rodeando de él. Yo siempre lo he dicho esto, que el problema no va a ser él. Él Sí, tiene que buscar, hay gente alrededor de él que lo está haciendo mal. te entiendo. Se Y aprovechan y claro, y en el nombre de él, bueno, yo he escuchado que él ha metido en la cárcel a gente que de su propio partido, ¿no? No anda con vueltas. no, claro que no, sí, eso está bien, lo veo muy bien, pero hay todavía gente de su gobierno que tiene que estar también ahí presa por corrupción y que no lo han metido. ¿Por qué no lo han metido? Porque hay gente alrededor de él que todavía los está defendiendo a gente de ese tipo. Entonces, yo me imagino que Nayib, que para él ha de ser difícil venir y decir, tomar una decisión y meter preso a un amigo de él que está metido en el gobierno, porque hay amistades muy cercanas de él que están en el gobierno y que están metidos en corrupción. Y yo sé que va a ser muy difícil para él decir, tengo que meterlo a este también. Y lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer. Ahí va. Josué, hemos llegado
a la hora. Hemos llegado a 332 personas que nos están viendo y de verdad les Wow. agradezco a todos la cantidad de gente que está entrando. Eso significa, se está manteniendo porque lo que estás contando es más que entretenido, muy interesante y de verdad todo lo que has pasado y lo que pasan o han pasado los salvadoreños no es para reírse y hablar libremente, decir que en El Salvador no se está cumpliendo con los derechos humanos, porque solo un Sí, salvadoreño puede decir eso. sí, Porque los de claro. afuera, como yo sentado aquí, ¿cómo puedo yo decir que no se están cumpliendo los derechos humanos, no se están respetando? Es No, una falta de yo vi respeto. muchas cosas. Mira, yo creo que yo soy de los muchos que vimos muchas cosas. Yo que viví en Soyapango, o sea, que hay gente que tal vez viene de ahí, que vive en los Estados Unidos hoy, que ha vivido en Soyapango y sabe que allí se ven muchas cosas, se ven muchas muertes. Te acostumbras a ver desde pequeño, a ver asesinatos de los pandilleros matando a gente. Ves de frente cuando alguien le está poniendo una extorsión a una señora que va con un canasto de tortillas, de queso, vendiendo en los pasajes, pidiéndole que si quiere seguir vendiendo tiene que pagarme la renta. Eso, todo eso Exacto. no lo ven, pues, ¿me entendés? Entonces, a veces da repulsión ver que vienen los derechos humanos y dicen que esto, que se están violentando los derechos de las personas, cuando mira, yo no sé si me estoy tomando más tiempo de lo que debería, Tú adelante, ¿no? Si quieres seguir, yo te dejo, yo no interrumpo. pero, pero es que me da tristeza saber que vienen a opinar de ese tipo cuando no han vivido en el país, ¿me entendés? Gente que ha sido asesinada por no pagar una extorsión de $10. O sea, todo eso te das cuenta que ¿dónde estaban los derechos humanos en ese tiempo? No habían derechos humanos. Vino este gobernante y ¿qué hizo? Hacer un pacto con ellos, dándoles poder político a los pandilleros, al punto de que los podías entrevistar, canales de televisión entrevistando a pandilleros, líderes de las clicas, Claro, entrevistándolos, cuando ellos deberían de estar metidos en la cárcel y no tener comunicación con la gente. ahí Y no los hacían nada. entrevistaron, imagínate, entrevistaron a un viejo Lin de la Mara 18, el ranflero de la Mara 18, el chino tres colas que le llamaban, que tenía muchos asesinatos detrás de él, cuando tenían ahí entrevistando al CIRA, o sea, todas esas personas que no les debieron de haber dado ni siquiera un micrófono para que se expresaran, porque Ahí han está. sido Toda la personas. razón, toda la razón. Sí, sí, entonces da tristeza saber que le siguen, pero todo eso ya yo sé que viene como un plan desde arriba, del norte, para mantener a los países pequeños como Ahí, están. sí. Ese es otro tema interesante para tocar, pero creo que ya es una hora, no quiero robarte más de tu tiempo. Yo vuelvo a insistir a todos los amigos que nos están viendo, el canal tuyo, ¿dónde se tiene que conectar para entrar en tu canal en los Países Bajos? ¿Cómo se llama tu Sí, canal? mi canal se llama El Host, nada más así, el Jos o el Host, como quieran decirle, con J. Ahí me van a encontrar, o el Host salvadoreño, si ponen el Host salvadoreño ahí en YouTube, ahí me van a encontrar. Al inicio yo hablaba de asilo, bastante de asilo, pero ya después como las cosas cambiaron ya en mi situación, ya no hablo nada de eso. Es más, en mi canal creo que ya no tengo muchos videos de ese tipo, porque Claro, en ya lugar me de que muestras desactualicé. Holanda, ¿no? Sí, me desactualicé de todo ese tema, entonces ayudé a muchas personas, sí, ayudé a bastantes. Cuando me piden preguntas sobre ese tema, yo les contesto. Y Perfecto. ayudé a muchas personas salvadoreños que me siento feliz de que pude hacer algo por ellos en ese tiempo que estuve hablando de asilo. Ya Ya saben, hoy ya no hablo de suscribirse. asilo, ya Suscribirse al hoy, canal del amigo salvadoreño. sí, ya hoy solo hablo de Países Bajos, de mi vida aquí en los Países Bajos, así que si les gusta y quieren conocer más de este país, pues ahí pueden suscribirse a mi canal. ¿Cuántos suscriptores tienes? Ahorita tengo 2.219 suscriptores. Bueno, ahora tiene que llegar 2.500 ya, hoy por lo menos, 2.500 mínimo. Sí, porque todos 300, las los que están 300 ahí. personas que están viendo. Sí, a 2.500. Después me pasas el número, a ver si llegamos a 2.500, mis amigos. A ver, ayudar a este amigo salvadoreño que se tuvo que ir un día hace 7 años por la tragedia que todos sabemos. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, no sin antes darte las gracias por haberte prestado a esta charla, más que entrevista, y a todos
los amigos que han participado en el chat, que son muchos, les agradezco de corazón y te agradezco, Josué, a ti. Y si quieres dedicar unas últimas palabras a alguien, es tuya la cámara. Pues bueno, no, agradecerte también antes de todo a ti por la oportunidad y darme el espacio para poder hablar sobre lo que sucedió en mi vida, que ya lo pasado, como dice aquel, es pasado, ya lo que viene, es mejor. Así que yo quiero decirle a mis amigos salvadoreños que aunque me han escrito cuando yo hablo de estos temas, porque como he hablado con otras personas también de este tema en otros canales, siempre salta alguno y me dice, ¿por qué no te regresas a valer a tu país? Que no sé qué, y como comienzan a hablar así, pero yo les digo, si yo viviera yo solo aquí, yo quizás me hubiese ido, pero tengo familia, así que velo por ellos. Y a todos mis amigos salvadoreños que están allá en el país, pues les digo, échenle ganas en el país, las cosas van cambiando, van mejorando. Sé que no está fácil, el problema económico está en todo el mundo. Acá también las cosas están poniendo bastante cara, la inflación es en todo el mundo, pero que podemos salir adelante y que de la mano de Dios creo que todos podemos avanzar. Así que mis felicitaciones a ti, Mr. Turners. Turnes, y me tengo que hacer autopropaganda. A todos los amigos que no saben, tengo otro canal que se llama Mr. Turnes Más, que hago algo parecido a lo tuyo, mostrando España, Uruguay, con mi mujer a los países que hemos visitado. Así que ya saben que se suscriban en el otro canal, a ver si llegamos a 1000, porque hace poco que lo abrí y solamente tengo 250 suscriptores. ¿Cómo se llama, perdón? Mr. Turnes Más, está puesto aquí. Ok, vamos a suscribirnos ahí también. Así que nada, Josué, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene en otro directo y esta semana que viene en El Salvador. Nos veremos de El Salvador. Las pupusas. Las pupusas, a comer, vamos a reventar, porque estoy muy gordo, no debo comer tanto, ¿eh? Pero bueno, las pupusas hay que ir a comerlas. Saludos, amigos. Chao, Josué. Hasta la próxima. Adiós. Chao.